está pues Dios hablando de Israel como su esposa, la cual él tuvo que abandonar y a la cual le pide que vuelva, o sea, que se arrepienta por su infidelidad a su pacto del Antiguo Testamento. Leamos el verso 2. Levanta tus ojos hasta los lugares altos y mira donde tú no has estado o te has acostado. ¿En qué lugar no te has acostado? En los caminos que le está hablando Dios a Israel, que tú te has sentado para ellos como el árabe en el desierto. Tú has contaminado la tierra con las prostituciones y con tus prostituciones y con tus maldades. Dice el verso 3, por lo tanto, las aguas han sido interrumpidas y no ha habido lluvia tardía. O sea, Dios le habla de que por eso ha sufrido de sequía. Y tú tienes la frente de una prostituta, has rechazado el estar avergonzada. O sea, como que la nación de Israel no era humilde ante los castigos, o sea, no había arrepentimiento, entonces ella seguía mirando de frente. Sigue el verso 4. Veamos, no, le dice Dios a Israel, no desde ahora gritarás a mí, mi padre, tú eres la guía de mi juventud. Le está preguntando Dios a Israel que si no va a hacer eso. Y el verso 5, reservará él su rabia para siempre, la mantendrá hasta el fin. Mira, tú has hablado y has hecho cosas malas como tú pudiste. Fíjense que le está hablando Dios a la nación como si fuera una mujer, como si fuera su esposa, la cual ha abandonado. El verso 6, el Señor me dijo a mí en los días de Josías el rey, dice pues acá el profeta, ¿has visto lo que ha hecho la descarrilada o desviada, ¿cierto?, o infiel Israel? Ella ha subido a toda montaña alta y bajo cada árbol verde y allá se ha comportado como una prostituta. Creo que aquí está hablando de la adoración a falsos dioses que estaba haciendo los miembros de la nación, siendo infieles a Dios, al Dios verdadero, o sea, a Jehová. Sigue el verso 7, y yo dije, después de que ella había hecho todas estas cosas, regresa, vuélvete a mí, pero ella no regresó. Y su hermana truculenta Judá lo vio. Sigue el verso 8. O sea, que está Israel, que es el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Sigue el verso 8. Y yo vi cuando por todas las causas por las cuales o en las cuales la descarrilada o la desviada o apóstata Israel cometió adulterio, yo la he puesto lejos, la he alejado y la
le he dado una cuenta de divorcio, o una carta de divorcio. O sea que aquí está Dios divorciándose de Israel. Pero su hermana truculenta, Judá, no temió, no tuvo temor, pero se fue y jugó también como una prostituta. O sea, se comportó también como una prostituta. Hubo también infidelidad del reino del sur, que es Judá. Sigue el verso 9. Y sucedió a través de la levedad y de su prostitución o su infidelidad, que ella también contaminó la tierra y cometió adulterio con piedras y con, digamos que son como árboles. O sea que también está la idolatría de Judá. Y dice el verso 10, por todo esto, su hermana truculenta, Judá, no ha regresado a mí con todo su corazón, pero fingidamente dice Jehová o el Señor. Ahora veamos el verso 11. Y el Señor me dijo, la apóstata o la infiel Israel se ha justificado a sí misma más que la truculenta Judá o la desobediente Judá. Y dice el verso 12, le dice al profeta Dios le dice al profeta, ve y proclama estas palabras al norte y diles, regresa tú descarrilada Israel, dice Jehová, y yo no causaré que mi furia caiga sobre ti, porque yo soy misericordioso, dice el Señor, y yo no mantendré mi furia para siempre. Ahora sigue el verso 13. Solo reconoce tu iniquidad, que tú has transgredido contra el Señor, tu Dios, y que tú has desparramado tus caminos a los extranjeros bajo todo árbol verde, y tú no has obedecido mi voz, dice el Señor, o dice Jehová. Sigamos con el 14. Regresa, oh infiel, oh hijos infieles, dice el Señor, porque yo estoy casado a ustedes. O sea que vemos que entonces en el Antiguo Testamento Dios era el esposo de la nación de Israel, pero se tenía que divorciar debido a su infidelidad. Y yo tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y yo los traeré a Sion. Vemos que por la infidelidad los israelitas habían sido dispersados por las invasiones que habían sufrido por ejemplo, de Asiria y de Babilonia, debido a su infidelidad. Y el verso 16. Y sucederá cuando ustedes se hayan multiplicado y aumentado en la tierra, en esos días, dice Jehová, que ellos no dirán más el arca del pacto de Jehová, ni tampoco vendrá a su mente, ni tampoco la recordarán, ni tampoco la visitarán, ni tampoco será pues esto hecho nunca más. El 17. En ese tiempo ellos llamarán a Jerusalén el trono de el Señor, o sea, de Jehová, y todas las naciones serán reunidas ante ella, o sea, ante Jerusalén, reunidas al nombre del Señor, a Jerusalén, ni tampoco caminarán nunca más de acuerdo a la imaginación de su mal corazón. Aquí está Dios determinando cómo en el futuro la nación va a volver a su relación correcta con Dios, y las demás naciones se van a reunir
eh, ante la nación de Israel. Sigue el 18. En esos días la casa de Judá caminará con la casa de Israel, y ellos vendrán juntos de la tierra del norte y a la tierra que yo les he dado por herencia a sus padres. Recordemos que Dios, el pacto que hizo con Abraham y que después ratificó a los descendientes de Abraham, como son Isaac, Jacob, que luego se le cambió su nombre a Israel. El pacto que hizo con David es un pacto que Dios no va a dejar de cumplir, y que entonces este es el futuro glorioso que le espera a la nación de Israel. Sigamos con el 19. Pero yo dije, ¿cómo te pondré entre los hijos y darte una tierra agradable, una herencia buena de las huestes de las naciones? Y yo dije, me llamarás mi padre y no te alejarás de mí. Y el 20, seguramente o con seguridad, como una esposa truculenta, te alejaste de tu esposo. Por lo tanto, yo he lidiado o me he comportado truculentamente. No, por lo tanto, ustedes se han comportado truculentamente o infielmente conmigo, oh casa de Israel, dice el Señor. Bueno, entonces ahora voy a continuar con el término novia, que, como dije, se refiere a la iglesia de Dios, como en un video anterior, hace unos meses, expliqué, pero quiero hacer ese ejercicio de nuevo utilizando una concordancia. Entonces, vamos a ver, acá tengo ya en esta concordancia, que creo que es tomada de la Reina Valera, y busqué por el término novio o novia, y encontré que no hay ninguna referencia, lo cual me puso a consultar y me doy cuenta de que la traducción al español puede traer cierta confusión. Veo acá, por ejemplo, que dicen la alusión a novio está más que todo en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios. Por ejemplo, dice acá, pero sale en la Reina Valera esposo, que si uno consulta el término en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional o la Biblia del Rey Santiago, no está correctamente traducido, pues se refiere más bien al novio y no al esposo. Y les vamos a explicar por qué. En inglés, por ejemplo, se utiliza un término diferente para esposo y para novio, porque la palabra que se utiliza para novio en inglés es la siguiente. Entonces tenemos que, por ejemplo, esposo en inglés, voy a utilizar otro marcador. Esposo se escribe así en inglés, así se escribe en inglés, esposo. Y en cambio, novio se escribe de la siguiente manera. Entonces vemos que la misma Biblia en inglés nos ofrece términos diferentes. No entiendo por qué la Reina Valera traduce que este término equivale a este, lo cual no es totalmente correcto. Bueno, acá veo, por ejemplo, buscando en esta concordancia que está en español y que creo que es de la tomada de la Reina Valera, estoy buscando el término desposar o desposada, y veo, por ejemplo, acá un término que está
en relación a la Virgen, o sea, a María, y dice, por ejemplo, en Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José. Dice en Lucas 1:27, una virgen desposada con un varón. Recordemos que cuando María concibió del Espíritu Santo a Jesús, realmente ella no estaba casada, sino prometida en matrimonio, estaba desposada. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre el término desposado y el término esposa o esposo. Por ejemplo, acá en Lucas 2:5 dice, con María, su mujer, desposada con él. Incluso voy a buscar alguno de estos dos textos en la Biblia del Rey Santiago, en Mateo 1:18.